Hola amigos, hoy vamos a estar escuchando el 11º trabajo de Thalía que se titula Habítame Siempre, así que acompáñenme. Este disco se publicó el 19 de noviembre de 2012 y contó con la participación de los productores Walter Afanasieff, Armando Ávila, Cheche Alara, Humberto Gatica y el esposo de Thalía, Tommy Mottola. Además que contó con la producción general de Paul Forat, que también fue quien produjo el Primera Fila. Entonces vamos a escuchar un poquito de cada uno de los temas, comenzando por el tema que le da título al álbum, que es Habítame Siempre. Quisiera que este amor durara para siempre, porque haces magia en mi interior y me atraviesa hasta la piel, porque a tu lado yo me siento bien. No, 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 habítame siempre, amor, contigo me... Nos vamos a dar cuenta que este disco es un poco diferente a los trabajos anteriores de Thalía, porque se trata de un homenaje a su mamá. La señora Yolanda Mange había fallecido el año anterior, ¿no? En 2011, por lo que Thalía quería, pues, recordarla, ¿no? Con un poco las canciones que le gustaban a ella, recordar también un poco la infancia de Thalía, su adolescencia, mezclarla también con algunos temas inéditos, y en este caso, el sencillo de presentación es un tema inédito compuesto por Mario Dom. Vamos a ver que va a haber muchos covers de canciones muy clásicas que probablemente eran del gusto de la señora Yolanda Mange, por lo que es importante no ver esta renovación que le hace Thalía, este sello que le pone ella y además la cantidad de invitados que trae, porque ahora sí eligió unos invitados de nivel internacional que van desde Robbie Williams hasta... pues no sé, Prince Royce, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poquito de las siguientes canciones. Continuamos con un éxito de Gloria Estefan que se llama Con los niños que me quedan. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Con los niños que me quedan es un tema importante, me imagino, para la vida de Thalía, porque estuvo compuesta por Gloria y Emilio Estefan, que son dos personas muy cercanas a su vida. Son las personas que le presentaron a su esposo Tommy Mottola. Además, para esta versión que ella graba para el Habítame Siempre, se hace acompañar de varios de sus amigos que además le han compuesto canciones y han estado con ella en algunas presentaciones, que son Leonel García, Samo de Camila y Jesús Navarro de Reik. Notamos obviamente esta presencia masculina en las voces, ¿no?, que acompañan a Thalía, pero Thalía de alguna manera brilla y se hace notar con su interpretación. Me parece que es un bonito homenaje no solo a su mamá, sino además a la carrera de Gloria Estefan, que, repito, es una persona muy importante en su vida, ¿no? Gloria es la tía de Lili Estefan, que también es una de las mejores amigas de Thalía. Entonces es como mantener todo en familia. Esta versión bolero, bueno, desde luego la versión original es bolero, pero en la voz de Thalía además se siente un poco más fresca, más renovada. Yo creo que le aporta esta noción de modernidad, ¿no? Porque justamente eran personajes que hace 15 años eran muy relevantes en la música. Todavía lo siguen siendo, no digo que no lo sean, sin embargo, sabemos que, bueno, aquí más o menos estaban como en su pico más grande, en su auge más grande, y me parece que haber juntado estas cuatro voces para este tema fue una idea muy brillante por parte del productor general. Me gustaría hablar un poquito también de esa parte del aspecto de Paul Forat, porque él recientemente hizo una entrevista en donde habla mucho de lo que fue trabajar el Primera Fila de Thalía, que era un desafío porque era la primera vez mostrar a Thalía como una cantante. Y lo que pretendían hacer con el Habítame Siempre, aparte de rendirle un homenaje a su madre, era mostrar
esta cadencia, ¿no? O sea, seguir más o menos por esa línea de Thalía como una cantante versátil, pero además con una voz muy potente o con una voz ideal para cantar, ¿no? Entonces, yo creo que lo demostraron bastante bien. Me parece que es un muy buen resultado y vamos a seguir escuchando lo que nos trae este disco. La siguiente canción lleva por título Manías. Si te llevaste tanto en solamente un día, no te costaba nada cargar con tus manías. Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa. Se te olvidó llevarme pedazos. Manías fue el sencillo principal de este disco, fue el primero que se lanzó promocionalmente para mostrar como esta nueva faceta en la carrera de Thalía, mucho más vocal, mucho más íntima, mucho más vulnerable. Es un tema que además habla sobre la partida de su mamá. Yo creo que tenía lo suficiente para seguir con este reinado de baladas que para ese momento llevaba Thalía, con Equivocada, por ejemplo. Entonces yo creo que es un tema que aporta muchísimo a la esencia del álbum, le da mucha vida, ¿no? Y mucha fortaleza, sobre todo porque es un tema que yo creo que ella canta desde el corazón. Manías, desde luego se siente una canción pues de tristeza, de desgarro un poquito por alguien que ha perdido un ser querido, pero al mismo tiempo como de anhelo y de recuerdo y de melancolía, ¿no? O sea, cosas bonitas también. Manías, desde luego, tuvo una buena recepción en México y en algunos países de Latinoamérica. Y yo creo que es uno de los grandes sencillos, ¿no? En la carrera de Thalía. Si no de los grandes y más memorables, sí creo que de los que tienen como más sentimiento, ¿no? En la interpretación, en la composición, en la música incluso. Entonces, bueno, yo creo que Manías es un gran momento dentro de este álbum que, como les repito, ¿no? Era un homenaje a su mamá. Vamos a estar navegando entre canciones muy clásicas, entre estos temas inéditos, y nos vamos a ir a continuación con el cuarto tema, que para mí es una gran sorpresa porque se trata de una bachata. Y vamos a hablar un poquito más de esta canción ahorita que la escuchemos. I wanna know, just let me know. How could you let me walk away? I wanna know, I gotta know. How could you just take my love away? After all that we made, somebody please explain. Te perdiste mi amor y yo. La bachata como un género latino es un género que siempre le ha llamado la atención a Thalía. De hecho, algunos años atrás de este disco, había hecho el disco Lunada, en donde la bachata estaba muy presente, ¿no? Incluso había trabajado con Romeo Santos de Aventura. Sin embargo, para esta ocasión estaba buscando, o más bien, se encontró con esta figura, ¿no? Muy reciente de la bachata, que era Prince Royce. Y le da un chance de hacer un dueto, que a mí me parece una canción preciosa. Tiene todo el sabor, toda la vibra. Pero además me parece muy increíble. Y es un dato que probablemente no sepan. Thalía ha trabajado casi con los mismos artistas que ha trabajado Shakira, pero primero. Es decir, antes de que Shakira lanzara su canción con Prince Royce, Thalía ya había lanzado esta bachata. Antes de que Shakira tomara a Maluma como su nuevo Toy Boy, Thalía ya había hecho una canción con Maluma. Entonces, había como muchas... claro, ¿no? Muchas coincidencias. Ellas transitan mucho los mismos caminos al ser estrellas pop, pero en este caso creo que la canción de Thalía con Prince Royce se siente muy fresca, se siente súper bailable. No es una bachata pues bastante rica, pero al mismo tiempo de esta como de despecho, ¿no? Es el tipo de letras que la bachata se puede permitir, que dan como este sabor agridulce. Desde luego la canción estuvo compuesta, entre otros, por Prince Royce, y pues nos presentó el talento, ¿no? De este gran cantante. Vamos a continuar con la siguiente canción,
que se trata de el tema No soy el aire de Miguel Luna. Nos desgastamos como pastillas de jabón entre las manos. Nunca nos dimos lo mejor y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas el amor. Si lograron reconocer esa canción es porque hay una versión muy conocida del cantante Carlos Rivera. Entonces tenemos que esta canción también era uno de los clásicos de la música en español, esta vez tomada en voz de Thalía. Encontramos, ¿no?, que hay mucha esta idea también de balada dentro del repertorio de este álbum. Yo creo que la balada es muy clásica y es muy representativa de cuando un cantante quiere explorar y además demostrar como su capacidad vocal. Entonces yo creo que también seguía como en esa línea, ¿no?, del primera fila de vamos a ver qué tanto puede dar Thalía vocalmente, y una de las formas en las que podemos verlo y probarlo es a través de las baladas, y que mejor que baladas ya clásicas, ¿no?, que ya estén probadas, que la gente disfruta, que a la gente le gusta. Desde luego este formato, ¿no?, de álbum que fue el Habítame Siempre tuvo su versión también en vivo, que era como una continuación del primera fila, en donde teníamos también estos otros temas que habían sido populares en la primera etapa del primera fila, y ahora con canciones nuevas, en el sentido de que eran nuevas para Thalía, pero que eran clásicos en la música, y que ahora la gente puede disfrutar de todas, ¿no? La siguiente canción, desde luego, es uno de los más clásicos por excelencia en la música en español, y se trata del tema Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame. Esta canción, compuesta por Consuelo Velázquez, desde luego tenía que estar, ¿no?, dentro de este repertorio de clásicos de la música en español. Me parece que fue un gran acierto e incluir la voz de Michael Bublé para dar además esta noción de que el tema es tan grande que tiene su versión en inglés, que desde luego había sido interpretada por Frank Sinatra. Yo creo que es una versión que les queda muy bonita, no saben compenetrar sus voces bastante bien, y la historia detrás de este dueto es muy simpática, porque resulta que Thalía ya había trabajado con Michael Bublé. Entonces de repente ella le dice: oye, qué bueno que me invitaste, no sé, todo muy padre, pero para cuando yo saque mi siguiente disco me gustaría que tú estuvieras en una de las canciones. Entonces ella tenía pactada esta colaboración desde antes, fue de hecho la primera que se concretó, y pues aquí tenemos ya el resultado, ¿no?, de este tema tan universal que es Bésame Mucho, que además yo creo que le queda muy bien a la voz de Thalía. La voz de Thalía es muy tersa, es bastante suave, ¿no?, muy melódica, y además tiene como este rango de voz justamente adecuado para interpretar esta canción. Michael Bublé le da mucha sustancia, ¿no?, le da esta como cuerpo a la canción. Entonces yo creo que hacen un dúo bastante aprovechable y bastante disfrutable al oído. Vamos a escuchar la siguiente canción, que se llama Regalito de Dios. Te conocí en una noche normal, nos presentaron, comenzamos a bailar. Yo estaba triste y él me comprendió, y con un beso se robó mi ilusión. Todo empezó como una simple atracción, que poco a poco se convierte en amor. Y ahorita mismo no te puedo olvidar, si eres la vida de mi felicidad. Quiero quedarme contigo por siempre, por nada. Les digo que Thalía nos va a llevar también por este viaje, ¿no?, de ritmos mucho más latinos. Aquí tenemos una batucada que además nos despierta un poquito, ¿no? Si estuvimos ya escuchando varias baladas y de repente decimos, ay, como que se me está cayendo el disco, tenemos estos ritmos latinos, ¿no? Ya pasamos por la bachata, tenemos también esta batucada. Después no recuerdo si va a haber alguna otra sorpresita aquí latina, pero
Yo creo que esta canción nos da, ¿no?, el kick para seguir avanzando en este viaje con Thalía, que es a través de sus recuerdos, de su infancia, de su adolescencia, de su vida con su mamá, y este gran homenaje que se hace para la señora Yolanda Mange. Vamos a escuchar la siguiente canción, que se llama Tómame o Déjame. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Esta es una canción de Mocedades y creo que también, ¿no?, va justamente en la línea de los clásicos en español, pero además que son estas baladas desgarradoras y de amor. Yo les tengo como una anécdota porque el otro día estaba escuchando este disco para hacer este review y estaba con una compañera que pues es unos años más grande que yo. Y de repente yo notaba que ella se sabía todas las canciones, ¿no? Y que las estaba cantando. Bueno, obviamente las que son inéditas no, pero estos clásicos obviamente se los sabía. Y de repente me pregunto que quién estaba cantando, o sea, de quién era el disco. Y le digo, es de Thalía. Y se sorprendió, ¿no? Porque no, o sea, como que una parte de ella no creía que esa voz fuera de Thalía. Y al mismo tiempo como que para mí era interesante cómo Thalía llevó estas canciones a una nueva generación, no mucho más cerca de ella, porque seguramente eran canciones que escuchaba con su mamá o que su mamá le había presentado. Entonces siempre vamos a tener como este recuerdo generacional de las canciones y de la música que va a viajar a través del tiempo, porque vamos a seguir teniendo recuerdos, ¿no?, de la música que nos ponían nuestros papás, de la música que escuchaban nuestros tíos, nuestros hermanos mayores, y así mismo nosotros con la música que escuchábamos en nuestros tiempos, que seguimos escuchando hoy en día y se la ponemos a, no sé, compañeros más jóvenes, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos. Entonces la música va sobreviviendo y además siempre va a ocurrir que va a haber artistas, ¿no?, de generaciones mucho más jóvenes que de repente van a querer hacer algún homenaje o van a tener alguna interpretación de estos clásicos de la música y pues bueno, van a revivir estas canciones. En este caso creo que Thalía está haciendo un gran trabajo. Yo creo que hay muchos clásicos muy bonitos y que además ella logra capturarlos y tener una buena interpretación. Vamos a escuchar la siguiente canción, que se llama Muñequita Linda, en compañía de Robbie Williams. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te adoro. Si de mí... Para esta canción me gusta mucho la mancuerna que hacen Thalía y Robbie Williams, porque cada uno aporta su toque, ¿no? Robbie Williams trae como este tono del swing y del big band, y Thalía tiene esta voz y esta cadencia del tropical pop. Entonces juntos hacen una explosión de sonido, ¿no? Aparte me parece muy impresionante que hayan convencido a Robbie Williams de cantar en español. Él tiene algunos por ahí, ¿no?, indicios. Ya había hecho algunas canciones en español. Tenemos Ángel, ¿no?, que es una de las más importantes y de las más reconocidas. Entonces yo creo que pues le pareció interesante, ¿no?, hacer este proyecto. Obviamente también hay el video oficial, fue uno de los sencillos. Entonces yo creo que es una canción que tiene mucho poder, ¿no? O sea, ya está casi cerrando el álbum. Y vamos a continuar con la canción Bésame, que es composición de Ricardo Montaner. Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y el mar más profundo, bésale con tu humedad. Bésame el susurro. Es bien sabido que Ricardo Montaner también es uno de los artistas favoritos de Thalía.
Entonces no podíamos no tener uno de los clásicos de Montaner aquí. Bésame es una de las canciones más conocidas de Ricardo Montaner, que en este caso tiene un elemento de bossa nova que la refresca completamente, ¿no? Le da ese toque, además muy estético para este trabajo. Se acomoda perfectamente, se acopla, porque nos sigue dando esa cadencia, ¿no? De disco súper íntimo, pero de disco como medio lounge, con sonidos así, ¿no? Entre el jazz, entre la bossa nova, entre también algunos sonidos latinos. Yo creo que es un trabajo bastante bien pensado. Les digo que además tiene toda la vibra del Primera Fila, como si hubieran hecho una especie de Primera Fila, pero para estudio. Con una buena selección de temas y con algunos temas inéditos que podían tener como también una cabida en el repertorio de Thalía. Ya estamos casi por terminar. Voy a ocupar nada más la versión estándar de este disco. Hay dos versiones más, una que tiene bonus tracks y otra que es como la súper especial. No vamos a tocar ninguna de esas canciones, pero sí quiero hablar de algunas de ellas, porque igual hay algunos covers. Por ejemplo, está Hoy ten miedo de mí, ¿no? Que le hace Fernando Delgadillo. Y hay otro tema que se llama Vete, que le escribe Leonel García, que también yo creo que es muy bonito. Es una de las mejores baladas, yo creo que tiene Thalía. Si algún día tienen como oportunidad de escucharla, pues adelante, ¿no? Dense ese chance. Y vamos a continuar con el penúltimo track de este disco, que se llama Dime si ahora. Pero te has llevado lo mejor de mi vida. Desde que te fuiste, no sé quién soy. Yo seguiré esperando que regreses algún día. Y lanzo esta pregunta para que contestes hoy. Para este tema, Thalía se hizo acompañar de Gilberto Santa Rosa, que es, yo creo que una versión bastante interesante, ¿no? Porque inicia, por supuesto, con esta balada muy grandiosa, ¿no? Y se convierte en una canción de salsa que es súper rítmica. Yo creo que Thalía sigue, ¿no? Dando prueba como de esta... o sea, que es un artista que puede encajar en muchos estilos y muchos géneros musicales. Una de las compositoras de este tema fue Beatriz Luengo, que posteriormente hizo su propia versión de este mismo tema con Leoni Torres. Yo creo que sigue encajando, ¿no? Perfecto en la estética del álbum. Sobre todo por cómo empieza con esta balada para proceder a hacer uno de estos grandes bailes de salón, como lo es la salsa. Vamos a escuchar el último tema, que se llama Ojalá, y estamos muy próximos a despedirnos. Las cosas pasan porque tienen que pasar. ¿Cómo le explicas eso a un corazón herido que no ha dejado ni un segundo de extrañar, que se niega a verlo todo tan vacío? Me fuiste acostumbrando a la miel de tu mirar, a tu querer. Thalía cierra en grande con esta canción muy al estilo de Carnaval, en donde pues nuevamente habla del desamor, pero de una manera mucho más festiva. Me sorprende que uno de los compositores de este momento es Edgar Barrera para la canción Ojalá. Yo no sé si ustedes sepan, pero Edgar Barrera es hoy en día uno de los compositores más importantes de la música en español para casi cualquier tipo de género. No sé si ustedes sepan, pero el año pasado, en 2024, Edgar Barrera se convirtió en uno de los máximos ganadores del Latin Grammy. Estuvo nominado a muchísimas categorías, no me acuerdo si fueron 8 o 9, pero se llevó bastantes premios. Entonces ya desde aquí mostraba como su talento para componer y escribir y juntarse además con artistas muy grandes. Esta es la canción que cierra la edición estándar, ¿no? del Habítame Siempre de Thalía. Les comento que tiene 5 canciones más, 3 en la edición de bonus track y 2 más en la edición especial.
Yo creo que es uno de los discos, pues sí, mejor trabajados de Thalía, ¿no? Tiene ya este sello muy vulnerable, muy estético, que tiene una línea, ¿no? Muy marcada de producción, que además viene de uno de sus discos más exitosos, que es el Primera Fila, en donde tenía un reto súper importante, que era demostrar que ella era una artista que podía interpretar en vivo, y que además tenía una voz, ¿no? Que merecía ser escuchada. Desde luego, Thalía tiene toda la trayectoria del mundo para demostrar eso y más, pero yo creo que sí era un reto importante el Primera Fila, y desde luego el Habítame Siempre, que era el disco que seguía, ¿no? A este éxito tan grande que era ya prácticamente para abrir la década de los 2010. Además venía con la pérdida de su madre, ¿no? Yo creo que era un momento importante en la música de Thalía. Después de ahí se dio como vuelo para lanzar varios discos más. Anotó uno que otro éxito, ¿no? Importantísimos éxitos para los años 2010 y 2020. Y pues bueno, si les gustó este video, ya llegaron hasta aquí, coméntenme cuál es su canción favorita del Habítame Siempre, qué disco les gustaría que revisáramos, y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.